Eu gostaria então de, nesse momento, passar a palavra à nossa diretora, professora Ana Paula Mota Costa, por favor. Obrigada, professora Roberta, muito prazer, muito augusto, professora Verônica, muito prazer, professor Pedro, estar aqui mais uma vez. Também gostaria de cumprimentar todos e todas que estão aqui, nossos alunos da graduação, alunos da pós-graduação, como disse a professora Roberta, colegas, professores aqui da faculdade, colegas de outras faculdades que por onde passamos, né? É um grande prazer estarmos aqui hoje. Eu costumo pensar que o momento em que a gente reúne pessoas de diferentes turmas aqui na faculdade, da pós-graduação com a graduação, são momentos muito ricos, porque as pessoas se enxergam como faculdade, num sentido mais amplo, né? Esta é uma aula magna do programa de pós-graduação, mas também da Faculdade de Direito. O tema do salão ele não é pequeno diante disso, porque estamos já desde 2019 com o salão interditado, hoje em obras, hoje nesse momento a obra está parada, mas em obras, e isso nos tirou, de certa forma, essa possibilidade de uma convivência coletiva maior. Alguns alunos da graduação especial já entraram na faculdade e não tinha ainda o salão, nunca viveram o salão, mas pessoas de mais tempo aqui de convivência certamente viram acontecer muitas coisas importantes nesse nosso espaço que é o lado, né? Então, enquanto não temos salão, temos que fazer, como disse a professora Roberta, num ambiente apertado, mas não menos importante, que é o nosso panteão acadêmico. Então, queria dizer também que é uma grande alegria e uma honra mesmo ter a professora Verônica aqui, não apenas porque certamente nós teremos uma maravilhosa aula, mas porque os temas com que a professora Verônica trabalha e atua na Corte Interamericana são temas importantes de serem debatidos conosco aqui, né? São temáticas relacionadas a direitos humanos, são temáticas relacionadas a pessoas dos nossos países em comum, da América Latina, vulneráveis a toda uma série de violências que a sociedade, tanto a argentina, por exemplo, quanto a nossa, vem promovendo. E que, enfim, é importante refletirmos em conjunto. Talvez alguns aqui tenham temáticas específicas, alguém trabalhe com direito da criança, o outro alguém trabalhe com refugiados, o outro alguém trabalhe com, Comissão da Verdade, né, resgates históricos, diferentes temáticas de direitos humanos. Mas hoje o nosso objetivo é refletir mais amplamente sobre a vulnerabilidade das pessoas que não alcançam seus direitos garantidos. E numa perspectiva do olhar da Corte Interamericana, que é um olhar que a gente não tem todos os dias aqui dentro do nosso contexto do judiciário brasileiro, da nossa faculdade mesmo. Então é uma grande alegria estar aqui abrindo essa aula, desejando a todos nós uma ótima reflexão nessa noite. Muito obrigada. Professor Pedro. Obrigada, professora Ana Paula. Eu gostaria de passar agora a palavra, então, ao professor Pedro, por favor. Boa noite a todas as pessoas presentes. Doutora Verônica, professora, muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra. Obrigado, Roberta e Ana Paula, pelo convite. Na pessoa de vocês, cumprimento toda a comunidade da Faculdade de Direito, estudantes, colegas técnicos, professores, né, colegas de outras instituições do campo do direito, autoridades, né, já nominadas aqui pelo quase cerimonial da Roberta também, né? E queria fazer uma reflexão, fiquei pensando muito. Eu não sou do campo do direito, eu sou da administração, como vocês devem saber, né? A minha filha, sim, é formada em direito, ela fez um TCC na graduação em que ela estudou as sanções da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos de violação durante a ditadura militar no Brasil, né? E agora ela está fazendo um mestrado lá na PUC, né? Mas esse tema dos direitos humanos, ele, hoje para nós, doutora Verônica, na Argentina não está sendo diferente, nunca foi diferente também, mas para nós que vivemos aqui no sul global, essa temática ela é muito relevante, ela é uma temática que mexe com os nossos corpos, com as nossas vidas, com as nossas memórias. Veja que agora a doutora Roberta está presidindo
finalmente, né, uma comissão da verdade, memória e justiça na universidade para se instituir, né, um resgate do que se vive, do que se deve viver. Então, numa universidade como a nossa, num programa de pós-graduação como esse aqui da Faculdade de Direito, dessa casa mais que centenária, é muito importante que essa seja a casa da discussão desse tema. Esse tema é um tema que faz uma espécie de um eterno retorno para cá. A gente está sempre falando desse tema. Ele é um tema muito importante e uma universidade pública ela não pode se furtar a sua tarefa socialmente designada de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. E esse avanço sobre a conquista de direitos humanos ele é fundamental. Então é uma noite que muito nos honra, vai ser uma honra para mim poder assistir a sua classe também. E desejo desde já, Roberta, para todas e todos aqui presentes, uma grande aula que eu faço questão de ficar e assistir também junto com toda essa comunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Pedro. E de fato é isso, né? Quando nós conseguimos, então, esse espaço na agenda da Verônica, nós entendemos a importância desse momento histórico, porque o desafio de hoje é o desafio do debate entre direitos humanos e democracia. Esse é o binômio para o qual nós temos que olhar academicamente e socialmente de um modo mais detido. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acaba de lançar o seu informe e a sua vice-presidenta, que inclusive é uma advogada argentina também, declarou que a América nunca esteve num momento tão perigoso para a democracia e para o retrocesso de direitos humanos como este momento, né? E os números que a própria Comissão Interamericana trazem diz isso. Hoje, lamentavelmente, eu digo que a gente perde Pepe Mujica, lamentavelmente, né? E olhar também para essa América Latina e pensar nesta perda e no simbólico desta perda, nesta conjuntura e neste momento, eu também acho que é uma reflexão que nos cabe fazer aqui nesta noite, aproveitando inclusive a presença da professora Verônica. Eu vou apresentar muito rapidamente a professora Verônica. Ela me pediu simplesmente para dizer que ela é juíza da Corte Interamericana de Direitos Humanos e presidenta do Campus Global de Direitos Humanos, professora da Universidade de São Martim, mas é evidente que eu vou falar um pouquinho mais, porque eu acho que a nossa convidada merece ser conhecida por todos vocês um pouquinho mais. Eu conheço a Verônica desde 2013 e a Verônica, ela sempre foi, acima de qualquer coisa, uma militante pela causa dos direitos humanos. Então, ela é formada na Universidade de Buenos Aires, em Direito, ela tem a sua formação acadêmica vinculada à Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e ela trabalhou na Comissão Interamericana e ela tem portanto, muita experiência e vários anos de trabalho junto à comissão. E a Verônica é coordenadora, diretora desse mestrado em Direitos Humanos da América Latina, que a gente chama de LATMA, que é um dos mestrados que são oferecidos pelo Campus Global de Direitos Humanos. O Campus Global de Direitos Humanos, do qual a nossa universidade também faz parte, são mais de 100 universidades no mundo inteiro, é uma associação de universidades que promove educação em direitos humanos no mundo inteiro. Então, são 8 programas de mestrado em direitos humanos em várias regiões do mundo. Uma delas é a América Latina, que está sediado na Universidade de São Martim, onde a professora Verônica dá aula. E a nossa universidade, então, pertence à rede latino-americana de universidades, que promovem o LATMA também, e ao Campus Global de Direitos Humanos, que hoje nós temos a honra dele ser presidido pela Verônica também, que tem feito um excelente trabalho diante desta enorme associação e deste desafio gigantesco que é tratar do tema e tentar avançar no tema da educação em direitos humanos.
Acho que agora sim você está melhor apresentada. Fala, professora Ana Paula. Obrigada, professora Roberta. Obrigada, professora Roberta. Só avisar que a sala 4 já tem condições de transmitir. Se alguém tiver mal acomodado, pode ir para lá, né? E nós vamos ter que fechar a porta. Então, quem está na porta, entre. Quem está fora, saia. Porque o Rodrigo está vendo para não haver microfonia lá, do outro lado. Ah, tá bem. Tá, então, mas quem quiser ir para a sala 4, só passe e fecha a porta. Esse é um momentinho, assim, também de sair, né? Para não causar Tá bem? Preparem-se. Profesora Verónica, por favor. Muchas gracias. Bueno, esto comienza con un pedido de disculpas. Creo que... ¿Sí? Esto comienza con un pedido de disculpas porque... ¿No? Sí. Sí. Por el lenguaje. Me da mucha vergüenza no poder hablarles en portugués, es lo que yo desearía, especialmente porque ustedes son muy atentos conmigo, intentan hablar en castellano, lo hablan muy bien, como es el caso de Roberta, y a mí me da mucha vergüenza intentar hacer portuñol, entonces voy a hablar en castellano lentamente, pero de nuevo con un gran gesto de contrición, porque dada la amistad que existe entre nuestras naciones, y en esto también quiero incluir a la República Oriental del Uruguay, a los lazos culturales que tenemos y a los lazos geográficos que tenemos, especialmente con esta ciudad del sur de Brasil, este estado del sur de Brasil, con Uruguay y con Argentina. Estamos muy próximos y me da mucha vergüenza no poder hablarles en su idioma. Entonces comienzo con una gran disculpa y luego con un gran agradecimiento primero al rector Pedro por haber venido a este evento y haber hecho esta reflexión de inicio. Luego a la decana, la profesora Ana Paula Costa, por también estar aquí, por la invitación. También quisiera mencionar muy especialmente, no sé si está aquí en la sala, pero a la profesora Claudia Lima Márquez, que es la directora del CDA. Sí. Me han hablado mucho de ella y quisiera mencionarla especialmente, y también quisiera agradecer mucho al presidente de Ajuris, Cristiano Villalba, por su presencia. Además hoy estuvo presentando una obra y bueno, estoy muy agradecida por la invitación y por la posibilidad de estar aquí. Como ya se dijo, este es un momento de narrativas que buscan reducir la igualdad a su dimensión formal, desterrando los esfuerzos institucionales y conceptuales que se han hecho para reconocer y para intentar hacer realidad la igualdad en su dimensión material. Pareciera ser un intento de borrar la idea de igualdad material. Creo que siempre es útil preguntarnos por el concepto de igualdad, pensar en su historia incluso. Y los antropólogos sociales siempre la conectan más cerca, aquí. Ok. Gracias. Se conectan a las especies con las cuales estamos vinculadas. Tendríamos que hablar de los primates. ¿Cómo se comportan los primates como seres sociales, del cual como sapiens nosotros hacemos parte de ese grupo? Y es muy importante ver cómo vemos todo tipo de relacionamientos jerárquicos, ¿no?, entre especies, entre la misma especie, especies que viven en comunidades. Desde
la jerarquía alfa de los chimpancés con individuos dominantes que llegan al poder y caen del poder porque todo el tiempo están en disputa con quienes quieren avanzar, desde también cómo se relacionan los gorilas, por ejemplo, que tienen harenes de females, muestran su relación no solamente con los machos, sino con las hembras de la especie. Los bonobos, que son codominantes, los machos y las hembras dentro de sus sociedades. ¿Y qué nos ha diferenciado a nosotros como especie? Los antropólogos dicen que los primeros humanos se caracterizaron por su vida en comunidad y por una vida en comunidad que tenía una distribución igualitaria o lo más igualitaria posible de las cargas, de la convivencia y de la sobrevivencia. Pero al mismo tiempo se habla de que como especie tenemos una especie de bipolaridad, que compartimos, que tenemos actitudes egoístas y actitudes totalmente despojadas de egoísmo, que tenemos actitudes despóticas, pero que también somos naturalmente democráticos, que tenemos gran interés en el poder, pero también gran interés en el bien común. Es como una bipolaridad que existe dentro de nosotros como individuos y que se manifiesta socialmente. Pero también se dice que la inteligencia humana es una inteligencia social, no es una inteligencia individual, que depende de la comunicación y que depende de los fines comunes del grupo. Y que por lo tanto la pirámide del poder finalmente está de cabeza en nuestras sociedades. Y lo que vemos es esta dominación jerárquica invertida, donde hemos tendido a que la mayoría controle a las minorías que quieren detentar el poder. Esto un poco ha definido nuestra historia como especie durante muchísimo tiempo. Como todos sabemos, durante la Edad Antigua se registraron muchas formas de trabajo esclavo. Y luego tuvimos este efecto, el efecto del cristianismo, que de alguna forma atenuó estas prácticas sociales. Tuvo un efecto importantísimo la introducción del cristianismo y el impacto en los primeros años y eras. Pero luego entramos en los periodos coloniales. Los periodos coloniales en distintas regiones del mundo y los periodos coloniales en las Américas, que son los que nos definen nuestras sociedades, nuestro derecho, nuestra política, 500 años después. América Latina, las Américas, en todos estos siglos, en estos 5 siglos, han sido y siguen siendo el territorio de la extracción. Y para esa extracción hacía falta mano de obra. Y eso definió la relación de los conquistadores con los pueblos originarios y también generó la introducción de personas de otro continente para llevar adelante los objetivos extractivos. Esto ha definido nuestra historia durante 5 siglos. Ha definido la forma en la cual vemos incluso la propiedad de la tierra, esos momentos de descubrimiento, de conquista. Se fue. Ahora, gracias. De conquista, de colonización. Y también ha definido nuestras relaciones sociales con los pueblos originarios y con la población introducida
para llevar a cabo estas tareas extractivas. Con la llegada de los movimientos independentistas a principios del siglo XIX, tenemos un momento crucial en la definición de los estados modernos. Muchas veces pensamos que los estados de América Latina son estados jóvenes en comparaciones con otras regiones del mundo. Yo me animo a decir que no, que nuestros estados están entre los primeros estados modernos de la comunidad internacional, con los procesos que se dieron a principios del siglo XIX, en Brasil quizás un poco más tarde, pero en el resto de América Latina es ese momento crucial. Las discusiones sobre cómo se iba a resolver la forma de gobierno llevaron a que en muchos países de nuestra región se dieran guerras civiles. Y el resultado de esas guerras civiles fue la adopción de constituciones, donde se le dio distinto tratamiento al tema de la igualdad, pero donde aparecen. Es parte de nuestra historia constitucional, parte de nuestra historia de independencia. Voy a repetir algo que dije para toda, y es que hemos estado casi 200 años ya intentando hacer funcionar las constituciones que adoptamos en el siglo XIX. Y uno de los procesos más importantes fue el de la democracia y la introducción del voto universal y secreto a principios del siglo XX, y también la incorporación de la mujer en estos procesos. América Latina también está marcada por esta intención de sumarse a la comunidad internacional en condiciones de igualdad. La desigualdad no solamente se da entre personas, sino también entre estados de esta nueva comunidad internacional que surgió en el siglo XIX. A diferencia de otros países, potencia, que habían desarrollado ejércitos, marina, su poder militar, América Latina no tenía esas capacidades que había demostrado al principio del siglo con las guerras de independencia, no aparecen ya hacia finales del siglo XX. Y entonces los países de América Latina son los grandes impulsores de la idea de la igualdad soberana de los estados, que luego va a tener un momento fundamental a principios del siglo XX, cuando se decide que los estados ya no van a llevar adelante sus relaciones internacionales a través del uso de la fuerza, sino que deben hacerlo en forma pacífica. Sé, muy bien, todos sabemos, que se han producido desde entonces muchos conflictos armados entre estados. Pero esa idea de dejar de lado el uso de la fuerza como forma de relacionamiento entre estados es fundamental y aparece a principios del siglo XX. Y entre los grandes impulsores de una comunidad internacional que no tenía tantos estados soberanos como tiene hoy, tenía muchos menos, y los estados de América Latina son una parte muy importante. Todo eso se ve reflejado en la creación de la primera organización internacional, que se va a llamar Unión de Repúblicas Americanas, y luego, décadas después, se va a convertir en la OEA. Pero originalmente esta organización es creada en 1889 en Washington. Y la idea de estos estados es la de precisamente defender la igualdad soberana y la idea del no uso de la fuerza. También están obsesionados con la codificación del derecho internacional. Quienes están en la sala, si hay alguien que haga derecho internacional privado, lo sabe muy bien, aparecen los primeros tratados sobre derecho internacional privado. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, aparece hacia el final la discusión sobre la adopción de tratados de derechos humanos y un primer paso, que son las declaraciones que reconocen derechos. Y allí la delantera la tiene la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y con la idea del reconocimiento del derecho a la igualdad,
en la Declaración Americana es que los estados de América Latina llevan esta agenda a la conferencia que se da para la adopción de la Declaración Universal impulsada por Eleanor Roosevelt. Y el principal desacuerdo sobre el contenido de la Declaración Universal va a ser sobre dos derechos: el derecho a la justicia y el derecho a la igualdad. Esto está ahora muy bien estudiado. Perdón. Y sabemos que hubo una gran puja, una gran discusión entre varios estados europeos y Estados Unidos y los estados de América Latina sobre el reconocimiento del derecho a la igualdad. Puxa esse para cá para ficar mais alto, lá na outra sala não está escutando. Será que não é esse aqui? Estou arrependida da transmissão. Acá. Não. Ok. Tá. Hubo una gran discusión sobre el reconocimiento del derecho a la justicia y el derecho a la igualdad. Finalmente, por los números, en ese momento la Organización de Naciones Unidas tenía 50 estados miembros y 22 eran de América Latina. Se logró la inclusión del derecho a la igualdad en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recordemos que estamos en un mundo que en otras regiones del mundo está saliendo del colonialismo, que el colonialismo todavía está presente a principios del siglo XX, que es la creación de las Naciones Unidas y el Comité de Descolonización, que van a hacer posible el surgimiento de nuevos estados nacionales en África y en otras partes del mundo. Entonces, siempre tenemos que estar orgullosos de la contribución que ha hecho América Latina para el reconocimiento del derecho a la igualdad. El borrador de la Declaración Universal, había varias versiones, es el borrador que prepararon Panamá y Chile. Esa es la Declaración Universal. Entonces, no debemos olvidar jamás que nuestros estados son los que han impulsado esta idea a nivel internacional. Y no podemos darla por sentado. Es una de las ideas más disputadas y parece que hoy en día vuelve a estar en disputa. Se habla de libertad y se considera que es suficiente simplemente el reconocimiento de la igualdad formal. Estamos en ese tipo de momento histórico. En este contexto, la Corte Interamericana tuvo el privilegio de estudiar dos casos que creo que serán muy importantes en la jurisprudencia del sistema interamericano. El caso Quilombolas de Alcántara y el caso Santos do Nascimento y Ferreira Gómez, ambos contra Brasil. Es muy difícil, y ustedes lo saben como juristas, quienes han practicado, encontrar contundentes casos sobre discriminación. A menos que la discriminación esté expresamente consagrada en la legislación, y ya no es el caso en la mayoría de los estados de la comunidad internacional. Obviamente hay algunos estados que promueven este tipo de visión legal. Algunos estados en los cuales considero hay nuevas formas de apartheid, ahora contra las mujeres. Pero estamos siempre frente a instancias en las cuales, si el problema no está en la legislación,
El problema está en la cabeza de la gente. Y es muy difícil probar un caso de discriminación. Extremadamente difícil. Cuando la Corte tomó conocimiento del caso... del caso Dos Santos Nascimento, y principalmente cuando se celebró la audiencia, nos quedó muy claro a todos los que estábamos presenciando la audiencia, que estábamos frente a una de esas instancias en la cual había claridad con relación a la prueba de un caso muy importante, con muchas dimensiones vinculadas al derecho a la igualdad. Si no lo han hecho, los invito a mirar la audiencia de ese caso, que está disponible en YouTube para quien quiera verla, porque verdaderamente es una lección por parte de las víctimas, en el caso, de cómo explicar el impacto de algo tan complejo como la discriminación en sus vidas y en su psiquis. Es verdaderamente notable la claridad con la cual estas víctimas se presentaron ante la Corte Interamericana a hablar de algo que había ocurrido hacía casi 30 años y explicaron el impacto que había tenido, que aún tenía en sus vidas hoy en día. Es decir, es una lección, la audiencia, en términos de igualdad e impacto de la discriminación. También hay un muy notable peritaje de Tula Pires, realmente excelente peritaje, que ayudó a la Corte a dimensionar la cuestión de la discriminación institucional. Que en casos en los cuales hay una legislación protectora de la igualdad y perseguidora de la discriminación, de todas formas, esa discriminación institucional permea las posibilidades de acceder en condiciones de igualdad, en este caso era al trabajo. Esa es una sentencia que tiene muchas opiniones separadas, pero que particularmente emocionó a los jueces y donde también el Estado tuvo una performance notable. El Estado brasileño siempre está muy bien representado. Como ustedes saben, tienen una sobresaliente Cancillería, un sobresaliente Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Estado brasileño, por lo tanto, está muy profesionalmente representado. Pero en la audiencia también van a ver que los testimonios tuvieron incluso un impacto en cómo los agentes del Estado veían el caso, cómo lo habían visto cuando lo habían estudiado con base a los alegatos escritos y cómo lograron verlo una vez que estuvieron en contacto con las víctimas. Más allá de que pudieran cambiar o no su estrategia de litigio, lo cual no es posible, quienes trabajan en las cancillerías han trabajado, tienen esa experiencia, saben que los agentes diplomáticos deben operar con base a instrucciones claras y apegarse a esas instrucciones, pero creo que esa audiencia es un ejemplo muy claro de escucha con mucho respeto a las víctimas de violación, de discriminación. Y seguramente entre las preguntas que habrá, el espacio de preguntas que tenemos, espero que podamos seguir ahondando sobre la cuestión de esta audiencia. Y esperemos que el resultado, que la sentencia de la Corte sea útil para comprender la importancia de la igualdad material en circunstancias donde la legislación ya proscribe la discriminación, en este caso concreto la discriminación racial, ¿no?, que es el caso de Brasil, pero en el cual a lo largo de los años el Poder Judicial
no estuvo a la altura de asegurar las protecciones que ofrecía la ley a las personas víctimas de discriminación. Entonces creo que es un caso modelo para estudiarlo, y además hoy en día que tenemos ese beneficio, que podemos ver una audiencia, también volver a verlo y volver a revivir lo que significa el impacto de la discriminación. El otro caso que fue también de gran interés para la Corte Interamericana y para el Estado es el caso Quilombolas de Alcántara, donde no tenemos a los jueces del otro lado, sino decisiones de tipo administrativas, como la expropiación de áreas geográficas que son de importancia estratégica para el Estado. Esto siempre ha estado muy claro, que en ese caso estábamos frente a una zona geográfica de valor muy, muy estratégico para, no digo solamente para el Estado de Brasil, sino para el desarrollo de la industria aeroespacial, lo que eso significa hoy en día. Pero es un caso que además se enmarca en acciones llevadas adelante por el gobierno militar en la década de los 80, con relación a las cuales la Corte Interamericana no tiene competencia en razón del tiempo, pero cuyas consecuencias, y ahí tuvimos una diferencia de opinión entre jueces, cuyas consecuencias, en mi opinión por lo menos, tienen un efecto continuo. El impacto del desplazamiento forzado por parte sobre estas poblaciones que históricamente habitaban zonas costeras que eran partes de su cultura, de las formas de relacionarse, de su alimentación y también de formas básicas de comercio. Pasa en Buenos Aires exactamente igual, así que en Venecia también nos pasa todo, en todas partes del mundo pasa esto. Entonces también estamos hablando de un caso importante donde toca balancear distintos tipos de intereses. El Estado, y también es interesante ver esa audiencia, el Estado produjo un peritaje muy interesante, muy interesante, sobre por qué esa zona de Alcántara es importante tiene importancia estratégica con temas aeroespaciales. Tiene que ver con la trayectoria de los cohetes. La trayectoria y la forma en la cual al vaciarse el combustible caen las distintas etapas de los cohetes y cómo tiene que estar situada una base aeroespacial para que las distintas etapas caigan en el océano y no caigan en zonas habitadas. Es tan simple como eso. Simplemente geometría. Pero es muy interesante escuchar ese razonamiento. Ahora, el razonamiento nos dejaba frente a la realidad de que la forma en la cual nos aproximamos a el viaje aeroespacial en el siglo XXI es muy parecido a la forma en la cual se calculaba la caída de una B-2, de una bomba lanzada desde Alemania para que cayera en alguna ciudad británica durante la Segunda Guerra Mundial. Es prácticamente la misma ecuación que utilizamos hoy en día para escoger los espacios de lanzamiento de cohetes. O sea, la forma en la cual intentamos escapar la atmósfera de la Tierra no ha cambiado. Quemamos combustible. Y a veces son combustibles peligrosos, incluso. Muy peligrosos para la vida. Entonces, cabe la pregunta. Estas son épocas en las cuales la Corte está desarrollando mucho su pensamiento con relación al derecho a la ciencia, porque estamos trabajando en una opinión consultiva sobre emergencia climática en este momento. Y el derecho a la ciencia
que está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho aceptado por la mayoría de los estados de la comunidad internacional, muchas veces nos lleva a preguntarnos sobre decisiones que tomamos, como las decisiones de los últimos 500 años sobre nuestro territorio, que tienen resultados, impactos irreversibles sobre la población, pero que quizás son conductas que debiéramos repensar también, reconsiderar el problema de cómo escapar la atmósfera de nuestro planeta para hacer viajes espaciales. Pero en el medio tenemos la historia de estas comunidades que sufren un daño de tipo irreversible sobre sus formas de vida, sobre sus formas de alimentación, sobre la pérdida de sus territorios ancestrales, sobre una situación en la cual son trasladados a construcciones sobre las cuales no tienen título de propiedad. Como parte de la reparación, el Estado está otorgando títulos de propiedad. Pero son todas preguntas que nos tocan hacernos. La irreversibilidad de las consecuencias de algunas decisiones de la administración, que pueden tener importantes motivos estratégicos, que a la Corte no le toca juzgar, son motivos que le tocan al Estado pensar. Pero ese caso nos llevó a reflexionar, a mí personalmente me llevó a reflexionar sobre todos estos temas. Utilizar una ciencia, digamos, desarrollada hace tanto tiempo, hace 70 años, pero con consecuencias irreversibles para la comunidad que vive en cierto espacio territorial. En ambos casos, tanto en Quilombolas de Alcántara como en Dos Santos, Nacimiento y Ferreira Gómez, la Corte reflexionó sobre el impacto de la discriminación en el proyecto de vida de las personas. La Corte había utilizado anteriormente el concepto de proyecto de vida para referirse a las reparaciones de ciertos casos, especialmente en casos que involucran desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, donde la muerte de la persona o la desaparición tiene un impacto tremendo en sus familias, en la vida de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los cónyuges, que en muchos casos dedican su vida a intentar que se haga justicia en este tipo de casos. Pero por primera vez, la Corte enfocó la cuestión del proyecto de vida como una construcción distinta, una construcción sustantiva, sobre cómo la discriminación afecta las posibilidades de desarrollo de las personas. Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la incorporación de todas las personas, de todos los ciudadanos, las personas que son parte de nuestra sociedad, tras la prohibición de la esclavitud en particular. Esa incorporación de estas personas o grupos de personas a la sociedad se da en condiciones altamente desfavorables, condiciones en las cuales muchas veces, en términos históricos, estas personas no habían podido desarrollar estructuras familiares como las que eran comunes a quienes no estaban sujetos a la esclavitud, no se les permitía tener propiedad, ni ahorros, ni ser parte del sistema financiero. Entonces, esa incorporación a la sociedad era en condiciones poco probables de éxito para el ejercicio de la igualdad. Volviendo al caso Dos Santos Nacimiento,
Es un caso perfecto en el sentido de que estábamos frente a dos mujeres jóvenes, educadas, con experiencia laboral, que lo que querían era tener una oportunidad de empleo que las sacara de las dinámicas que habían tenido sus madres, que se dedicaban a tareas de cuidado doméstico, en casas de familia, o a limpieza, tareas de limpieza, de cuidado, etcétera, etcétera. Donde el acto de discriminación la llevó a ponerse a trabajar de lo que trabajaban sus madres, para invisibilizarse, por sentirse rechazadas por la sociedad. Entonces, creo que vale reflexionar sobre esas dinámicas que están pero tan ligadas a la visión material, a la dimensión material de la igualdad, no a la visión formal de la igualdad, sino a la visión material de la igualdad. Especialmente saliendo de un periodo en nuestra América Latina, saliendo de un periodo en el cual la extracción fue tan brutal, y entrando en un periodo en el cual a través de las constituciones nacionales se intentó integrar a las distintas poblaciones a la vida nacional. Pero no todas se integraban de la misma forma. No todas se integraban de la misma forma. Creo que es complejo abordar los temas de igualdad solamente con una perspectiva jurídica. El derecho internacional, metodológicamente, nos permite recurrir a visiones filosóficas y sociológicas, no solamente a visiones de tipo estrictamente legal, para entender la dimensión de la responsabilidad de los Estados. Creo que estos temas están íntimamente relacionados con lo que intentaron hacer los primeros humanos, diferenciándose de otros primates, invirtiendo la pirámide jerárquica y tratando de distribuir las cargas de vivir en comunidad de una forma que les permitiera avanzar como especie, como verdaderamente ocurrió. Bueno, es eso lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Perguntas? Verônica, querida, muito obrigada. Excelente. De fato, já faz algum tempo que a Verônica vem chamando atenção para esses dois casos, né, que são dois casos brasileiros e que vão pingar lá na Corte Interamericana, que vão chegar lá na Corte Interamericana e que vão, de fato, trazer uma contribuição super inovadora para essa jurisprudência. Eu acho que essa é a contribuição, portanto, do Brasil nesse momento histórico para a Corte, e ainda os dois casos basicamente juntos, né? Um atrás do outro. E hoje a gente estava conversando sobre essa questão do quanto é difícil, o quanto foi difícil provar a ideia de um deslocamento forçado da comunidade de Alcântara. E é incrível isso, porque a gente, quando fala em deslocamento forçado na América Latina, a gente pensa logo na Colômbia, né? A gente pensa em outros casos paradigmáticos, e aí a gente se dá conta, aqui nós também temos deslocamento forçado, né? E, bom, a Verônica comentou que houve um monte de divergências e problemas e debates em relação a essa caracterização, mas eu fico realmente imaginando o quão complexo é debater isso para nós, imagino, para um grupo de juízes que não são brasileiros, né? Então, enfim, esse é sempre o desafio num espaço como a Corte Interamericana. E eu acho que essa é a riqueza, né? Eu fiquei muito feliz, Verônica, de você poder também resgatar o protagonismo da nossa região nessa contribuição para o direito internacional dos direitos humanos, né? Porque isso é algo que a gente normaliza e que a gente não pode normalizar. Nós, de fato, saímos na frente e mesmo tendo saído na frente, veja,
nós sofremos vários reveses ao longo dessa história, né? Então, vários momentos de tensionamento que colocaram em risco esse projeto. Eu acho, então, que é bastante importante a gente seguir, mesmo com todas as limitações que a gente sabe que o sistema interamericano tem, a gente seguir nessa defesa. Obrigada pela possibilidade da gente poder refletir sobre isso e seguir refletindo aqui, né? Mesmo depois da sua passagem. Eu quero então agora abrir a possibilidade de que a gente possa fazer algumas intervenções para estabelecer esse diálogo. A Verônica, ela hoje me falou várias vezes que ela gostaria muito mesmo de poder ter esse momento de interação com o público, né? Então, eu queria ter a possibilidade aqui de abrir algumas intervenções, podemos fazer umas 2 rodadas, talvez, de umas 3, 4 questões, não sei. Eu queria, portanto, franquear agora o professor Gilberto. Difícil sair aqui. Vai ter que ser aquele ali, ó, que não tem isso. Eu primeiro parabenizo pela excelente fala, professor. E realmente a gente deposita um valor muito grande na Corte Interamericana, porque a Corte Interamericana passa a julgar os nossos atos internos e mesmo nós, como juízes, né, estamos sujeitos a esse julgamento nos processos com um olhar externo. Uma hora dessa a gente vai descobrir que a gente não cumpriu algum pacto ou algum dispositivo de direitos humanos, e isso é completamente salutar. Tá? Então, esse olhar da Corte, dos casos que são emblemáticos e que tem muita doutrina nos casos, tá? Ou seja, sinaliza muito além daquele caso individual. A questão que eu formulo tem a ver com o conceito que eu pergunto em que medida ele pode ser útil e como ele está sendo explorado pela Corte, que é o conceito de vulnerabilidade. Se esse conceito ele pode ter um conteúdo material de tal forma a ajudar a resolver os casos práticos e, inclusive, também qual seria o impacto desse conceito do ponto de vista probatório, né? Porque nós, como operadores do direito, a gente sabe quão complicado é a questão realmente da prova e na discriminação, a frase, né, que foi iniciada, né, de quão difícil muitas vezes você pegar um caso de discriminação que alguém admite a discriminação, né? Em geral, no mais, e aí eu diria, o grande acerto foi o conceito de discriminação indireta quando você tem um impacto, um efeito de discriminar, mas então girar em torno da vulnerabilidade e como nós podemos pensar um conceito de vulnerabilidade nosso latino-americano, ou se ele não tem sentido. Tá? Então, nessa medida, é a minha questão que eu coloco para o professor. Primeiro, entendeu? Sim. Professora Tatiana. Buenas noches. Señora jueza, es un placer oírte hoy acá sobre la igualdad material y formal. Y la pregunta que tengo es relacionada a la opinión consultiva que está la Corte analizando ahora sobre el derecho al cuidado. ¿De qué manera, por ejemplo, podemos tomar la igualdad material que la Corte ha puesto en los casos, por ejemplo, que traíste para esta cuestión también del derecho al cuidado? ¿Será que teníamos aquí también una otra oportunidad para que la Corte pudiera tal vez desarrollar más
el concepto, lo que están debatiendo, si puedes adelantar algo, seria muy interesante. Muchísimas gracias. Eu acabei de perceber que tem mais 2 grandes militantes dos direitos humanos de carreiras jurídicas aqui, que eu não mencionei, que é o doutor Henrico, e que é do Ministério Público Federal. Graças a ele nós temos uma comissão da verdade na URGS hoje. E também o Rodrigo, que é ouvidor da Defensoria Pública. Que bom que vocês estão conosco. A Laila quer falar. A Laila é argentina e é nossa estudiante acá também. Laila. Buenas tardes, muchas gracias, doctora, profesora, un gusto escucharla. Mi pregunta se encuentra con lo que has presentado de la igualdad en su fase sustantiva. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre si esta igualdad sustantiva puede ir al encuentro del acceso de las personas humanas al mercado. Sobre todo si es que considera que puede tener un impacto en la satisfacción de los derechos de seguridad, en el derecho a la educación, en el derecho a la salud menstrual, a la vivienda, y sobre todo si piensa que puede dialogar con este derecho a un proyecto de vida, por este caso que nos ha presentado. Muchas gracias. Alguém mais? E a nossa defensora pública, a Alessandra, que claro, desculpa. Alguém mais nessa rodada? Vamos fazer essas 3. Ok. Bueno, con relación, me parece que no. Ay, no sé. Aquele lá ali. Me parece que sí. Hola, hola. Vamos. Gracias. Con relación al concepto de vulnerabilidad. Bueno, como diría un conocido mío, la fórmula de la Coca-Cola es muy difícil. Es muy complejo, es cierto. Puede ser complejo desde el punto de vista probatorio. Si lo vemos de ese punto, si intentamos generar o cruzarlo por la prueba. Pero usted mismo hizo referencia a si existe un concepto latinoamericano de vulnerabilidad. Yo creo que hay áreas en las cuales tener un enfoque meramente jurídico no alcanza, que se requiere un enfoque sociológico, antropológico y filosófico. Y allí, entre esos intersticios, está la historia también de América Latina. Entonces, cuando vemos temas de vulnerabilidad, si bien nosotros no podemos asumir que personas por pertenecer a una categoría definitivamente son vulnerables, bueno, en el caso de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas, sabemos que históricamente han presentado vulnerabilidades frente a el andamiaje legal, justamente por un déficit de igualdad material. No es lo mismo el punto de partida que tiene una persona que no pertenece a estos grupos para integrarse a la sociedad, para integrarse al trabajo, que los que históricamente han sufrido, no digo todos, pero una gran mayoría de quienes pertenecen a estos grupos. Por eso me parece que examinar la historia de nuestra región y de nuestros países y de nuestras comunidades es muy importante al momento de evaluar si han tenido acceso a la igualdad material. Y definitivamente, en el caso dos Santos Nascimento, se tuvo esta perspectiva interseccional de que estábamos frente a mujeres jóvenes afrodescendientes que, si bien eran educadas porque habían terminado la escuela secundaria y tenían
la intención de seguir con su educación, y de hecho lo hicieron, incluso después de este caso, de un periodo muy oscuro, muy duro para ellas, muy difícil, en el cual no querían salir a la sociedad, trabajaban en telemarketing, todo tipo de actividades laborales en la cual no se viera cuál era el color de su piel, ¿no? Y esto todo a propósito, les costó mucho tiempo salir y comenzar a estudiar. Esto está muy bien explicado en los testimonios, cuál es ese impacto. Sí pertenecían a una clase social vulnerable. Lo que estaban intentando era romper con ese círculo, tener acceso al trabajo conforme a su nivel de educación y avanzar a otros estratos de la sociedad, tener acceso a una vida con mayor dignidad, ¿no? Pero ese análisis está presente, ese análisis interseccional que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es cierto que el concepto de vulnerabilidad también está bajo ataque en estos momentos. Vemos momentos en los cuales en varios países políticas, en Estados Unidos se llaman affirmative action, seguramente ustedes las conocen con esa denominación, han sido dejadas de lado, y donde inclusión parece ser una mala palabra. Entonces estamos pasando por un periodo, esto es muy pendular, y yo confío en que todo el trabajo que se ha hecho en materia de educación en derechos humanos en los últimos 30 años finalmente va a prevalecer sobre este clima de época. Pero bueno, estamos frente a un concepto complejo, así que muchas gracias por traerlo. Últimamente la Corte Interamericana lo ha interpretado a la luz también de este concepto de interseccionalidad, y definitivamente, como usted dice, es un concepto, puede verse, o nosotros deberíamos verlo, como un concepto que se vincula a la historia de nuestra región, de cada uno de nuestros países y de cada una de nuestras comunidades, que tiene sus propias características, ¿no?, dentro del esquema nacional. Desde el punto de vista probatorio es complejo, me parece, tener una determinación de vulnerabilidad. Creo que en cada caso estamos mirando la persona, su contexto y su interseccionalidad. Y así es como la Corte Interamericana ha venido desarrollando o utilizando este contexto. Usted habló del rol de los jueces, además, de los jueces a nivel interno y su interacción con el sistema interamericano. Creo que ese es un tema importantísimo. El derecho internacional no está disociado del derecho interno. El derecho internacional está enteramente basado en las prácticas que surgen del derecho interno. Número uno y principal, los principios generales de derecho, que son fuente del derecho internacional, pero también todas las costumbres que se desarrollan a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional. Esos son consensos que se forman con base a la práctica, y esa práctica surge de los tribunales internos y de los actos de la administración. No hay derecho internacional sin derecho interno y sin la interpretación de los jueces, de los operadores de justicia y también de los administradores a nivel nacional y local. No existe, es imposible. Eso es lo que le da legitimidad al derecho, lo que le da la opinio iuris. Estamos en un momento en el cual también el derecho internacional de los derechos humanos, en una especie de círculo virtuoso, también alimenta el derecho interno. Y a veces
quedamos atrapados en las discusiones sobre soberanía, ¿no? Soberanía que, bueno, estamos entrando en una etapa en la cual también es no está disputada, pero es un momento en el cual quizás vamos a empezar a preguntarnos sobre este ciclo en el cual nos gobernamos a través de los estados nacionales. Durante los últimos 200 años se ha hecho un gran trabajo con la idea del Estado Nacional y la soberanía. Pero el Estado Nacional es una forma relativamente reciente de organizarnos. Antes de eso nos organizamos de muchas otras formas a lo largo de miles de años. Los imperios de la antigüedad, bueno, primero las ciudades-estado, los imperios de la antigüedad, luego la atomización, 1000 años de atomización durante la Edad Media, luego grandes imperios alimentados por el colonialismo, y luego cuando eso llegó a su cenit y empezó a quebrarse en el siglo XIX, ahí aparece el Estado Nacional moderno, que es muy reciente. No sé cómo nos vamos a gobernar en el futuro, no lo sé, seguramente nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Pero estamos hablando de conceptos que van cambiando a lo largo del tiempo. Y las nuevas revoluciones, no me animo a llamarlas industriales, sino de la información digital, nos van a traer nuevos desafíos en este sentido. Creo que es muy diciente que en este momento tenemos desafíos muy similares en distintos continentes de nuestro planeta y en distintas sociedades, y sin embargo tenemos desafíos muy claros. Roberto y yo estuvimos la semana pasada en una reunión en la que hablábamos de libertad académica y teníamos todos los mismos problemas, ¿no? Las personas fuera de Asia, de África, del este de Europa occidental, de América Latina, todos confrontábamos los mismos problemas. Es un momento, es una forma nueva, ¿no? Es un momento distinto. Entonces veremos cómo evoluciona esto. Una última palabra con relación al tema jueces. También algo que se ve en común es que algunos ejecutivos están cuestionando la autoridad de los jueces. Y esto no solamente se ve en América Latina o en el continente americano, sino que también lo vemos en Europa y en otros lugares del mundo. Entonces, es un momento muy importante para pensar en el rol de quienes interpretan la ley como un poder contramayoritario. Es un momento crucial desde ese punto de vista. Muchas gracias por su pregunta. Luego, con relación a la OC de Derecho al Cuidado, la Corte está deliberando. Creo que allí también es muy interesante, si tienen el tiempo y les interesa el tema, ver las audiencias. A los jueces nos resultaron sorprendentes. La verdad que fuimos sin preconceptos a la audiencia en la cual se recibieron muchos amici curiae orales, y salimos impresionados por la dimensión del tema del derecho al cuidado. ¿Cómo se nos presentó? Se nos presentó como el derecho a recibir cuidados, a dar cuidados y al autocuidado. En realidad se trata de un derecho que está reconocido en muchos otros derechos ya en tratados sobre derechos económicos, sociales y culturales, en los nuevos tratados sobre adultos mayores, en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. No es nuevo, esto existe de hace mucho. Pero ha sido conceptualizado de una forma y traído a la Corte Interamericana para que sea reconocido como un derecho autónomo. ¿Va a llevarnos esto a una discusión sobre igualdad material? Bueno, veremos. Hay una dimensión de género
muy fuerte con relación a los cuidados no remunerados, que es un tema fascinante. ¿Por qué es fascinante? Porque recibimos el testimonio de ministros de trabajo de varios países, vinieron funcionarios de distintos países, y viendo las cifras estaban convencidos de que no estamos siendo honestos en la forma en la cual calculamos el Producto Bruto Interno de los países. Hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo que está invisibilizado en el Producto Interno de los países, Producto Bruto Interno de los países, y se considera, los estados que han estado midiendo el cuidado, en términos económicos, consideran que es entre 20 y 25% del Producto Bruto Interno, pero está totalmente invisibilizado. Repensar esto significa en realidad repensar cómo vemos la economía. No quiero decir la palabra capitalismo, pero ya la dije. ¿Cómo vemos la economía? Porque hemos invisibilizado el cuidado no remunerado, que damos por sentado, pero a la vez se ha producido, dicen que hay una sola revolución exitosa del siglo XX, y esa es la revolución de la incorporación de la mujer a la vida pública y al trabajo. Ustedes recuerden que por muchos siglos las mujeres no solamente no podían heredar bienes de sus padres, ni siquiera tenían derecho a ganar dinero. No podían salir a la sociedad a ganar dinero con una profesión considerada positivamente social, a nivel social. Eso ha sido muy complejo, pero con la admisión de las mujeres a la educación universitaria, a las distintas profesiones, por supuesto al voto, tan fundamental durante el siglo XX, nos toca repensar la cuestión de los cuidados no remunerados. Las audiencias de la opinión consultiva nos demostraron que la cuestión del cuidado está presente, es muy pervasiva, está presente en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito penitenciario, donde el Estado da por sentado, descarta que la familia de una persona privada de libertad la va a proveer de alimentos, de vestimenta y de contención emocional. Está dando por sentado eso, y esos son costos que están totalmente invisibilizados y que son absorbidos por la familia. Y como la mayor parte de las personas privadas de libertad son hombres, por lo general quienes hacen ese trabajo adicional son las mujeres. Pero cuando las mujeres están privadas de la libertad, no son visitadas. Y muchas veces, incluso, dan a luz tras las rejas y tienen que cuidar a sus hijos en los primeros años en una situación de encierro. Entonces, este es un tema amplísimo, es un tema muy grande, que no se limita a la cuestión de los cuidados no remunerados. También se extiende a la cuestión de los cuidados remunerados. Va más allá de la opinión consultiva, tiene que ver con cuál es el rol del Estado frente a la seguridad social, con sistemas de seguridad social quebrados porque están basados en paradigmas que ya no existen, paradigmas del trabajo industrial que no existen y que están en trayectoria de extinción, con lo cual hay mucho por hacer con relación a estos temas. Esperemos que la Corte pueda hacer un aporte. También está el cuidado desde la perspectiva indígena, donde el cuidado no es solamente el cuidado personal o de la familia, sino el cuidado comunitario y el cuidado del medio ambiente. Así que también tenemos todas estas dimensiones. Veremos si la Corte Interamericana está a la altura, esperemos que sí. También tiene pendiente la opinión consultiva sobre el cambio climático. Esperemos también que estemos a la altura de eso.
Con relación, la última, a la igualdad sustantiva, no entendí, acceso al mercado. Acceso al mercado. Con relación a salud, alimentación, proyecto de vida, etc. Bueno, hoy en día tenemos estados de bienestar los más exitosos que hemos tenido en la historia de la humanidad, que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, en crisis. En crisis. En crisis. Porque están basados en sistemas de aportes de trabajadores que en realidad ya por distintas causas no están allí para hacer los aportes. Ya sea porque tenemos pirámides poblacionales invertidas porque hay menos nacimientos, por eso algunos estados han incorporado a migrantes a las fuerzas de trabajo, pagando grandes precios políticos, precios de tipo político. Pero está claro que hay paradigmas que funcionaron en el siglo XX que habrá que revisitar en el siglo XXI, a la luz de la automatización del trabajo, de las nuevas actividades económicas. Hay muchas cosas que no están claras sobre la economía del futuro todavía. Y muchas de las obligaciones que tienen los estados con relación a salud, alimentación, incluso proyecto de vida individual, que es una visión ultraliberal en el sentido de que cada persona tiene el derecho de escoger cómo hace su contribución a la sociedad, y eso no se aplica a todas las sociedades, pero existe un ideal sobre eso. Va a depender de muchos factores. Así que yo creo que va a haber mucho espacio para la regulación, y creo que esto se relaciona con las determinaciones que existan sobre el derecho al cuidado y los deberes del Estado respecto del cuidado de las personas. Claramente aquí hay dimensiones demográficas, económicas, históricas, muy importantes, muy importantes. Creo que ustedes seguramente todos los días cuando abren el diario se preguntan qué nueva noticia van a leer que tiene un impacto sobre muchas sociedades en este momento, y sobre cómo vemos las cosas, sobre los paradigmas del siglo XX, que estoy convencida vamos a recordar y vamos a añorar como el siglo de la igualdad. Y esperemos que no sea una añoranza por algo que hemos perdido. Obrigada, Verônica. Bem, eu queria fazer esse agradecimento muito especial à Verônica, mais uma vez, por ter conseguido esse espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Foi bastante importante para nós. Agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite e desejar, então, uma excelente semana e que nós possamos seguir debatendo. ¿Quer falar? ¿Mais un poco? Sí. Yo quisiera, para terminar, expresarle mi agradecimiento a la profesora Roberta Baggio. Como ella dijo, nos conocemos hace una década. Trabajamos juntas en un proyecto global de enseñanza de derechos humanos en el cual las dos creemos. Y yo la admiro mucho como académica, como profesional y como persona. Y para mí es un gran honor, por lo tanto, compartir este momento con ustedes, que son la comunidad de Roberta, son la comunidad de ella. Y por lo tanto, para mí ha sido un gran honor estar con ustedes, escuchar sus preguntas, y muchas gracias por la atención que me prestaron, pero no quiero terminar sin expresar mi gran admiración por la profesora Baggio. Gracias. Obrigada.
Imagina, a honra é absolutamente nossa. Muito obrigada, então. Eu desejo que a gente possa seguir fazendo esse debate nas nossas salas de aula, aqui no programa de pós-graduação, e que essa seja a primeira vez de muitas outras que a gente vai receber a Verônica aqui conosco. Muito obrigada e boa noite a todas e todos.